¿No se escucha? Ahí sí, sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Todo bien? Está un poquito helado acá adentro, ¿no? Sí, sí, está. Bueno, afuera está muy helado en todo caso. Bueno, todos nos dimos cuenta, pasa después de la lluvia, pero vamos a tener un día bonito en esta jornada. Y les quiero dar la bienvenida, una cordial bienvenida a este conversatorio articulando la ley REP Territorio Sostenible. En primer lugar, les quiero agradecer a todos ustedes la presencia en este lugar y vamos a revisar y vamos a dialogar además acerca del panorama actual del reciclaje en nuestro país. Quiero saludar en primer lugar al subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. Subsecretario, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. A todas las autoridades, representantes de municipios, vamos a presentar ya, por ejemplo, al alcalde Ítalo Bravo en algunos segundos más, representantes de las empresas, no hablaban todavía, pues ya viene la presentación formal, eh, representantes de las empresas socias adheridas a Resimple, recicladores de base, organizaciones civiles y a nuestros invitados al panel. Los voy a nombrar rapidito porque después vamos a hacer ya la presentación para que ustedes los conozcan a todos. En primer lugar, Nismi Cordero, recicladora de base, miembro de la cooperativa Responde Verde. Nismi, bienvenida. Don Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel, bienvenido también. Jorge Canals, abogado, ex subsecretario de Medio Ambiente. Jorge. Ignacio Fernández, presidente de ANIR. Nicolás Fernández, disculpas. Estaba correcto aquí, Y Rodrigo Mujica, director de políticas públicas de Sofofa. Rodrigo también, bienvenido. Durante el año 2024, ustedes saben que por primera vez se presentó el barómetro del reciclaje en Chile. Es un estudio que se realizó en conjunto con CADEM y entrega bastantes luces acerca de, bueno, cuánto reciclamos en realidad acá en nuestro país. Y los números no son muy alentadores. Solo 1 de cada 4 de los entrevistados declaró reciclar frecuentemente. Hay varios motivos para eso, llama la atención en todo caso la percepción ciudadana, porque a la gente de verdad le preocupa poder contribuir a la calidad de vida en los barrios y también a reducir la cantidad de residuos que las personas producen. Son 8,2 millones de toneladas de basura y solo se reutiliza un 2%. A un año y medio de la entrada en vigencia de la ley REP, es momento entonces de hacer algunos balances. Y bueno, es muy bueno eso porque tenemos acá a todos los actores involucrados. Quiero en primer lugar invitar a Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente, para que nos entregue su punto de vista acerca, bueno, de los avances de esta temática y que es el motivo que nos está reuniendo esta mañana. Maximiliano, por favor, subsecretario, adelante. Muy buenos días a todas y todos. Agradecer la invitación a abrir, a inaugurar este importante seminario. Además, en la semana, diría más bien, mejor que celebremos el mes del reciclaje, que mayo se convierta, aparte del mes del mar, en el mes del reciclaje. Porque como país estamos enfrentando un proceso gigantesco, un proceso que va a cambiar muchas cosas, la verdad, en materia de gestión ambiental, pero también que está lleno de desafíos y de oportunidades. Y eso lo tenemos que tener claro. Y por eso es tan importante instancias como esta, en reunirnos a evaluar, a reflexionar, a reconocer el trabajo que se está haciendo y, por cierto, conversar también sobre los desafíos, obstáculos, para ver también cómo los vamos abordando entre todas y todos. Porque si algo ha quedado claro es que en este proceso la ciudadanía, los recicladores de base, los sistemas de gestión, las municipalidades, los gobiernos, también el Congreso, en fin, son diversos actores, es una mesa con muchas patas en las cuales todas deben funcionar articuladamente, todas, y ahí el diálogo, nosotros desde el Ministerio hemos intentado y hemos también tratado de comunicar siempre que las puertas están abiertas al diálogo para que justamente vayamos evaluando, vayamos haciendo seguimiento, ir enfrentando también los desafíos que se nos van planteando en la implementación, porque muchas veces
y estamos llenos de ejemplos en los cuales la ley dice una cosa, la normativa, los reglamentos, pero luego la implementación resulta bastante distinto, resulta que vamos encontrándonos con cosas que el legislador o la institución normativa, en este caso, en muchos casos somos nosotros mismos, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, no se visualizan y que es muy difícil también conocer. O también como las diferencias entre los distintos territorios, a veces una ley no es capaz de ponerse en todas esas diferencias en cuanto a tamaño, a escalas, a capacidades, y por lo tanto ahí también tenemos que tener la, la- la posibilidad, la capacidad, la apertura de poder ir enfrentando adecuadamente este proceso. Pero también sabemos que ya son 100, más de 100 los municipios que cuentan con sus convenios, ¿cierto? Con sistemas de gestión para avanzar en la implementación de la ley REP, que son 45 las comunas donde ya opera el- el retiro diferenciado, digamos, de residuos, lo que no es menor, por cierto. No es menor. Y en las comunas, en los barrios donde empieza a suceder esto, la verdad es que a mí me ha tocado conversar con vecinas y vecinos. Es un cambio importante que eh, yo diría que también le hace confiar nuevamente a los vecinos y vecinos respecto al reciclaje. Muchas veces también en el pasado hubo cierta decepción en cuanto a que, y se empezó a tejer este mito, que algunas veces no era mito, sino que era verdad, respecto a que, oye, ¿para qué voy a reciclar? Resulta que voy a dejar un punto limpio, pero he visto que después pasa el camión de la basura y recoge todo, y por lo tanto todo el esfuerzo que hacemos en casa no ha servido para nada. Este proceso también, por lo tanto, la generación de confianza, la trazabilidad, la información, la evidencia es fundamental, y ahí el trabajo serio y comprometido de todo y todos, insisto, también es fundamental. Mencionaba que ya son 100 los convenios, son 45 las comunas, pero las metas que tiene la IREP, sobre todo en los años que vienen, son mucho más ambiciosas, y por eso también tenemos que estar todos muy, muy comprometidos con lo que viene. Al año 2034, la ley REP establece que, bueno, que el camión del reciclaje deberá llegar al 80% de los hogares en nuestro país. Y así como actualmente se recicla un 19%, ¿cierto? La tasa, en la tasa general, en reciclaje domiciliario es un 5%. Tenemos muchísimo que avanzar ahí, pero al año 2040 se espera que, se plantea que la tasa general de reciclaje pase a un 74, a un 75%, y de los residuos domiciliarios a un 65%. O sea, en, en no tantos años. O sea, uno piensa 2040, a veces se ve lejos, pero ya estamos al 2025, a mediados de 2025, y la verdad es que el crecimiento de las tasas es alto, y por lo tanto ahí es fundamental. Pero aquí es muy importante que más allá de estas obligaciones legales, estas metas que nos pone la ley, eh, tengamos claro el cambio que significa esto. O sea, aparte de estas obligaciones que tenemos que ir cumpliendo entre todos y todos, insisto ahí en el diálogo, en el seguimiento, en tener los datos y la información necesaria, la información y la educación ambiental, también el rol que juega, un rol muy importante hacia la ciudadanía, ¿cierto? El trabajo con los municipios, por cierto, tan articulado. Pero que también este proceso está lleno de oportunidades de desarrollo económico local. También uno comienza a ver en los barrios, en las comunas, cómo se van generando también otro tipo de experiencias asociadas al reciclaje. ¿Para qué decir todo el desafío que tenemos en materia de trabajo con las y los recicladores de base, donde también vemos? Yo he tenido varias reuniones con la NACH, pero también con otras asociaciones, y la verdad es que plantean muchos desafíos, pero al mismo tiempo reconocen, bueno, en materia de formalización, en materia de ir organizando, de asociatividad justamente, de contar con cooperativas, trabajo con el Ministerio de Economía, con nosotros, cómo el sector privado también ha ido entendiendo, y también se van generando distintas instancias de colaboración, de trabajo, pero también que en algunos procesos sienten que van quedando afuera, cómo articulamos ese diálogo con los municipios, con los sistemas de gestión para que este sea un proceso inclusivo. Eso es algo fundamental. La ley REP
lo recoge, quizá, y en mi opinión, no de manera suficiente o no de manera quizá tan explícita, y por lo tanto ahí la voluntad política por parte de los gobiernos, pero también la voluntad del sistema del sector privado y de los municipios es fundamental para que esto siga avanzando de buena manera. La ley REP, bueno, establece obligaciones claras para las empresas a través de los sistemas de gestión. Aquí quiero destacar, por cierto, el trabajo, el papel de Resimple, pero también de Giro, de ProRep y de Campo Limpio, que son parte de los sistemas colectivos y que hoy está haciendo posible que avancemos en la recolección y valorización de envases y embalajes y otros productos prioritarios. Quiero reconocer también el trabajo silencioso de las y los recicladores de base, que son el corazón de este proceso, y ahí, por cierto, siempre lo relevante y lo fundamental de que no sea solo palabras, sino son el corazón de este proceso, y por lo tanto que todos tengamos claro que incluirlos adecuadamente es fundamental, que hay muchas oportunidades también entre el trabajo con los municipios y el trabajo sector público y privado para generar estos incentivos. Y como lo mencionaba hace un rato, sabemos que queda mucho por hacer, sabemos que nos vamos encontrando con obstáculos en este proceso, en las metas, en las obligaciones legales. Yo siempre he planteado en las reuniones que he tenido veo muchas caras con quienes he tenido reuniones respecto a que aquí lo importante es que como país estemos a la altura, que demos este gran salto que significa ni más ni menos que un cambio en nuestro modelo de desarrollo, ¿cierto? En cuanto a cómo hemos venido entendiendo la manera de producir desde una economía lineal donde se extraen materiales de la naturaleza, se producen cosas, se consumen y se botan, a cómo estos materiales, en vez de botarse, se les puede dar muchas vidas, evitando extraer, y por lo tanto el impacto que produce digamos, en la naturaleza también extraer estos materiales, pero a su vez cómo ese proceso de reutilización, de reciclaje, genera oportunidades económicas a todas las escalas, de desarrollo económico local, mediana y también a gran escala, y cómo esto también se alinea con objetivos que nos hemos trazado como país también, compromisos a nivel internacional. La economía circular, por cierto, juega un rol fundamental en materia de acción climática, en materia también de otra crisis que muchas veces no es tan mencionada, pero la crisis de pérdida de biodiversidad, que también es una crisis global y que en nuestro país también se hace muy patente, y por cierto, en la que más se asocia la economía circular, que es la crisis de contaminación. Cuando vemos que se van eliminando microbasurales en los barrios, cuando vemos que avanza el reciclaje y por lo tanto la vida útil de los rellenos sanitarios también se puede extender, que es un problemazo que tenemos también como país en cuanto a contar con más y mejores rellenos sanitarios. Ojalá que avancemos más en centros de tratamiento integral, y por lo tanto todos esos cambios virtuosos que va generando avanzar en economía circular es algo que yo estoy convencido que, si bien se ha ido generando esta estructura y ya vemos estos primeros brotes, estos primeros números importantes en los años que vienen, sin duda este despegue va a ser mucho más evidente, pero para eso tenemos que seguir trabajando juntos, y esa es la invitación que le extiendo hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ahí, gracias. Muchísimas gracias, subsecretario, por sus palabras y sobre todo por acompañarnos hoy día. Es muy importante para todos los que estamos presentes acá. Quiero ahora invitarlos a todos a escuchar atentamente la presentación que ha preparado Javier Fuentes, que es gerente general de Resimple. Nos va a hablar acerca de los principales desafíos y también las oportunidades que presenta el marco normativo, la visión de sus principales actores. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por supuesto, y por habernos invitado a todos también. Muchas gracias. Adelante. A todos. Bueno, primero que todo, muy buenos días, saludos a las autoridades aquí presentes, a socios, municipios, y la verdad que me pone muy contento que estemos hoy día acá reunidos, porque la generación de estos espacios nos hace que vayamos creciendo como un sistema en su totalidad.
Nosotros somos el primero y el más grande de los sistemas de gestión, eh, pero que la corresponsabilidad es algo que es totalmente fundamental. Solos nosotros no podemos hacerlo, entonces generar esta instancia para nosotros es muy valioso, de modo que entre los distintos actores de los cuales estamos dentro de este proceso podamos participar de forma activa. Entonces, el objetivo principal de esta reunión es ponerlo un poquito en contexto de cómo ha sido este primer año y medio de operación que estamos nosotros, para darle pie a al siguiente conversatorio, ¿ya? Entonces, a mí siempre me gusta partir las presentaciones que nosotros hacemos con cuál es nuestro propósito. Propósito como Resimple, como sistema de gestión, lo que nos hace a nosotros como trabajadores de este sistema, levantarnos todos los días con la motivación de que efectivamente podamos hacer un cambio en lo que busca esta ley, las tremendas oportunidades que tenemos. Y eso es hacer un Chile más limpio y sostenible, reduciendo el impacto ambiental de envases y embalaje, ¿ya? Entonces, no es solo nosotros, sino que es como esto también nos involucramos con todos ustedes y de forma con esta corresponsabilidad lo hacemos en conjunto. Rápidamente contarles que voy a hacer una pequeña presentación, como se los comenté. Después vamos a tener el conversatorio con un panel, van a haber algunas preguntas. Nuestra vicepresidenta de la corporación, Natalia, también nos va a hacer unas palabras al cierre y después también vamos a hacer algo de networking tomándonos el segundo café de la mañana. Entonces, partir y comentarles, como les decía, de la importancia y la relevancia de que estemos juntos acá. Estos espacios de diálogo lo que nos hacen es enriquecernos, entendiendo cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los distintos actores que existen en este ecosistema, y estas instancias son muy necesarias y nosotros lo vemos como que es algo parte fundamental. Entonces, para ya comenzar directamente con la presentación y como se comentó en su momento, nosotros en noviembre del año 24 tuvimos los resultados del primer barómetro, donde nos entregó algunas cifras que son bastante relevantes, ¿ya? Y que nos daban un poco del estado del arte de cómo se encontraba el reciclaje en Chile, donde en general 1 de cada 4 personas declara que efectivamente recicla. Y además, por el hecho de reciclar, no significa que lo haga en calidad, ¿ya? También hay una tasa de contaminación de por medio, pero esto ya nos va dando algunas luces de cómo es el sistema hoy en día. Y existen varios motivos de que estas mismas encuestas nos entregó algunos resultados de las principales motivaciones de por qué participan o por qué no participan. Entonces, esto de no tener una infraestructura adecuada, falta de costumbre, si bien mucha gente declara la importancia de reciclar, el impacto que esto genera, no se condice necesariamente eso con el accionar. Entonces, esta información y esta luz nos tiene que dar algún camino de por dónde debiésemos nosotros ir avanzando. Y por otro lado, cuando se le pregunta a las personas de quién es la responsabilidad de esto, porque uno dice, bueno, son de los socios, la ley extendida del productor, está claro que dice que el socio, así, los productores, perdón, tienen que hacerse cargo de los residuos que colocan, pero no es solo eso, si se dan cuenta, sino que finalmente es mucho más que eso. Son todos los actores que estamos de alguna u otra forma representados acá, donde en general las personas identifican con que principalmente es el territorio que vive cada uno de ellos, es decir, el municipio, donde está también el gobierno, las personas y así sucesivamente. Pero es tremendamente importante entender y ver cuál es la sensación de las personas. Y alguna información adicional, que es que en general las personas no es que confundan, pero tienen un concepto de que la reutilización también es junto con el reciclaje. Entonces, esos inputs también son interesantes de entender para poder accionar de forma concreta, ¿ya? Y por otro lado, como se dan cuenta, y lo que he comentado
durante todo este rato es que no es solo uno, sino que finalmente somos todos los en este ecosistema de las autoridades públicas, municipios, gobiernos, municipalidades, actores privados, etcétera. Recicladores de base, por supuesto, también, y que son un aporte fundamental hoy día en la cadena de operaciones. Por otro lado, quería mostrarles algunas cifras interesantes y relevantes que hemos estado haciendo junto con algunos de nuestros partners para ver cuál es el estado del arte hoy día de la cantidad de toneladas que hoy día se están disponiendo en el mercado y cuánto efectivamente se está reciclando. Esta información que tenemos del año 2024, de forma general, para que se queden con los números, si bien está abierto por las distintas subcategorías que está declarado en envase y embalaje, se dispone en el mercado casi 2 millones de toneladas de materiales, los cuales lo que forman parte de los sistemas de gestión son 1.300.000. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una gran cantidad de empresas hoy día que no están adheridas en un sistema de gestión. Se estima aproximadamente que pueden ser hasta 10.000, 12.000, dicen los grandes números, pero ahí tenemos ya un primer gran desafío donde no todas las empresas están en algún sistema de gestión. Y esto es de forma general, pero cuando uno entra a ver cuánto efectivamente se está valorizando, podemos ver que un 33% de ese material efectivamente se está valorizando en ambas categorías, ya sea las categorías domiciliarias o no domiciliarias, donde podemos visualizar que principalmente el cartón para líquido, el papel y cartón es la subcategoría de materiales que más se recicla con casi un 50%. No así con el otro extremo, que son cartón para líquido, que es solo un 3,2%, ¿ya? Que es realmente muy bajo ese porcentaje, por lo tanto la alerta que tenemos que tener ahí en los desarrollos y en el apoyo a la generación de un mercado que efectivamente vaya desarrollando y vaya motivando que todos los materiales vayan teniendo un segundo uso. Y por otro lado, mostrarle que los números que les comenté anterior, las 600.000 toneladas aproximadamente, que hoy día se están valorizando, si vemos en este gráfico, que son las mismas 646.000 toneladas, lo tenemos abierto por la categoría domiciliaria y no domiciliaria. ¿Y qué queremos decir con esto? Que de aquí en un 100%, del total de toneladas que hoy día se están valorizando principalmente está en el mundo del no domiciliario. Es decir, es algo que ya venía hace mucho tiempo. Venía antes de la ley, recordemos que aquí llevamos 1 año y medio, y eso ya es un mercado, digámoslo así, que tiene un nivel de madurez distinto. No así en la categoría domiciliaria, donde aquí tenemos la cantidad de toneladas totales que en general representa, como les comentaba antes, un porcentaje bastante menor, donde ahí tenemos ahí tenemos todos los desafíos de ir a buscar el material que se produce en los domicilios, que hoy día es el más complejo de ir a retirar. Entonces, para contarles un poco cómo son algunos de nuestros números y cómo vamos hasta la fecha, decirles que si bien hemos avanzado de forma importante en este año y medio, todavía tenemos muchos desafíos, pero sí hay que destacar y mirar el vaso medio lleno de decir, mira, todo lo que hemos ido avanzando en este corto periodo de tiempo y con estos tremendos desafíos y metas y obligaciones que tenemos que llegar a cumplir en cada uno ya sea de los materiales o la cobertura logística. Nosotros hoy día estamos con más de 1.100 socios. Estamos en 42 comunas con recolección selectiva, ¿ya? Que eso es un tremendo número, de las 122 que hoy día tenemos firmados con un convenio, ¿ya? Entonces estamos en un proceso de estas 122, en un tercio estamos con esta operación, en otras estamos en proceso de implementación o estamos con algún nivel de otra solución, ya sea una solución de algún punto limpio, un punto de acopio o campanas instaladas. Tenemos casi 2.000 campanas instaladas a nivel nacional y también, bueno, no menor y para nosotros siempre ha sido relevante el trabajo que hemos hecho en conjunto con los recicladores de base, donde ellos nos apoyan de forma muy concreta en la operación de los puntos limpios, puntos verdes y también en algunos procesos de recolección selectiva. Por otro lado, el despliegue de cómo ha sido en región metropolitana, aquí lo pueden ver a nivel comunal y el porcentaje que se señala es
el convenio que tenemos hoy día con el municipio para el proceso de recolección selectiva. Entonces, dentro del total de comunas que yo les mostré anteriormente que estamos con recolección selectiva, en 35 de estas corresponden a la región metropolitana, tenemos 18 IRAs acá y 1.161 campanas. Pero para nosotros, como Resimple, no es... Si bien la centralización está todo acá, en región metropolitana hay mucho de la operación dentro de región metropolitana, entendamos que también dentro de nuestra responsabilidad está el tener un despliegue territorial a nivel nacional. Y en ese sentido, como pueden ver acá, tenemos recolección selectiva en otras 7 comunas, donde ahí se ven con el porcentaje que está cada una de estas, esto hasta el día de hoy. De aquí, durante este año, evidentemente, seguimos proyectando. Y en la figura del costado derecho, donde tenemos instalado IRAs y campanas a nivel regional, ¿ya? Y de forma resumida, en ese sentido, tenemos 46 puntos limpios, puntos verdes operando hoy día con 3 plantas de clasificación en región metropolitana y 2 más que están en vías de desarrollo a nivel regional, que para nosotros también es tremendamente relevante cómo vamos viendo que el mercado también se está moviendo y va entendiendo de la necesidad de tener una cobertura operacional, logística y de gestión de materiales en todo Chile. Hoy día estamos con una cobertura y estamos llegando a más de 1.300.000 viviendas con las comunas que les comentaba anteriormente y estamos con 34 convenios establecidos con recicladores de base. Por otro lado, con un 20% de cobertura país, de aquí al término de la ley, en los 10 años que está definido, hay que llegar a un 80%. Este año debemos llegar a un 30% de cobertura nacional. Por lo tanto, el desafío que estamos teniendo evidentemente es relevante y hoy día nos estamos haciendo cargo de poder llegar a todos esos lugares. Y algunos datos generales de cuál es la tasa de contaminación de los materiales, hoy día casi en un 20%. ¿Cuántas toneladas hoy día estamos valorizando a nivel diaria? Entre 180 y 200 toneladas a nivel día. Entendamos que esto pueden ser, cuando uno lo trata de hacer algún nivel de comparación, esto pueden ser 8 o 10 camiones grandes de material que efectivamente se está valorizando. Uno puede dimensionar efectivamente el impacto que está generando esto. Y el cómo ha ido creciendo esto, y quisimos colocar este número de forma bien concreta. Ahí cuando dice Q1 25 es el primer cuarter, es decir, enero, febrero, marzo del año 25 versus el año 24, hemos tenido un aumento de un 34% en cantidad de toneladas valorizadas. Es decir, vamos al alza, tenemos desafío, nos falta más todavía, pero se ve concretamente cómo hemos ido aumentando. ¿Por qué quiero mostrarle en general estos números para decirle, miren, así es el estado del arte donde estamos hoy día, cuánto es el rendimiento de las plantas, cuánto es la tasa de contaminación? Porque estas son las oportunidades que nosotros primero tenemos que visualizar, ¿ya? Pero para poder accionar y poder profundizar así, de mejor forma, en cada uno de los territorios. Es decir, aquí tenemos una oportunidad de poder tener por ejemplo, un mejor rendimiento en las plantas, porque es un material que llega, está en condiciones. ¿Cómo puedo hacer para que ese material salga y efectivamente pueda ser valorizado? O así como la cantidad de toneladas o la tasa de contaminación, el impacto que esto genera. Entonces, para ir cerrando esta presentación, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que nosotros vimos? Bien genérico, nosotros en general lo agrupamos en temas administrativos, legales y operacionales, pero aquí concretamente visualizándolo en algunos de los puntos. El primero, y creo que es de los más relevantes, que cuando comenzó la ley REP, hace 1 año y medio, entendamos que ya había una economía circular, ¿ya? Que eran, digámoslo así, por alguna forma, no REP. Y ahí tenemos una tremenda oportunidad, ¿ya? Porque como lo visualizamos, hay una gran cantidad de toneladas que hoy día se están valorizando, que no están pasando por los sistemas de gestión, y que lo que tenemos que hacer es que esas toneladas, de alguna u otra forma, sean consideradas dentro de esto, de modo que nosotros podamos ir a buscar la tonelada adicional, la que más nos puede costar, que son en las viviendas, que sabemos que ahí claramente tenemos una tremenda oportunidad. Y por lo mismo nosotros hemos estado trabajando
entendiendo esas dificultades, en una agenda corta y una agenda larga de modificaciones o de cambios que nosotros queremos hacer y proponer a la autoridad para ya sea la contabilización de estos materiales y otros más a largo plazo que pueden tener un impacto de otro tipo, por ejemplo, con base de licitación, con las condiciones de los municipios para poder convenir con un sistema de gestión, etcétera. Por otro lado, el tema de gestión interna, evidentemente para nosotros es totalmente importante y por lo mismo tenemos que fortalecer la fiscalización y el proceso de recolección y la profundización que tengamos nosotros en cada una de nuestras comunas. Y otras oportunidades que hemos visto, como les comentaba, hoy día la deficiencia que vemos nosotros, el no tener la obligatoriedad por parte de los municipios de adherirse a un sistema de gestión, lo que trae como consecuencia el que no podamos tener quizás una oportunidad de eficiencia logística o hacernos efectivamente cargo de esos kilos que hoy día están siendo valorizados. Por otro lado, aumentar la trazabilidad y la eficiencia de las plantas, como se los comenté. Y los últimos dos puntos creo que son muy relevantes porque tienen relación con el cambio conductual que tengamos cada uno de nosotros para el momento de la verdad, cuando yo tengo un residuo en la mano, de decir, ¿sabes qué? Esto de verdad tiene una segunda oportunidad, es reciclable. Entonces, la educación que podamos hacer, ya sea desde los colegios hasta los que estamos aquí, es una responsabilidad y una corresponsabilidad que creo que nos debe llamar e invitar a todos para que efectivamente podamos hacerlo, podamos ser efectiva o que que la ley que está definida, que es muy buena, tenga el resultado que queremos que tenga, ya que es el cumplimiento y que no solo genere el impacto de la cantidad de toneladas, sino que además que genere este impacto social, ambiental y económico que hay detrás de la ley. Entonces, para nosotros es muy relevante y dentro de este proceso de educación, de colaboración, es que sigamos participando activamente junto con los distintos entes que participan de esto, ya sea con el ministerio, con la superintendencia, con recicladores de base, con la ciudadanía, en ferias, con municipios, etcétera. La verdad, aquí quisimos mostrar algunas fotos, algunas instancias de colaboración, pero en la práctica es como decir, oye, esto es una corresponsabilidad, hagámoslo en conjunto, tenemos una tremenda oportunidad, un tremendo desafío, pero creo que de verdad todos juntos podemos hacer un avance muy importante. Así que muchas gracias, lo dejo de forma como presentación para que pueda partir ahora el panel. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos hartas cifras en mano, harto de qué conversar, así que voy a presentar a quienes nos van a acompañar esta mañana en este conversatorio. Ya se los presenté, pero vamos a decir un par de cositas más acerca de ellos y les voy a pedir que vayan subiendo. Eso, va a subir el telón. Los voy presentando, después les pido que suban, porque nos vamos a sacar una foto, porque el subsecretario sé que tiene que retirarse, entonces antes que se vaya, vamos a hacer la presentación y tomamos la fotografía. En primer lugar, Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel, es una comuna que a fines del año pasado inició la recolección de sus residuos en el sector norte y parte del sur del territorio y que rápidamente impulsó el proceso de reutilización por parte de los vecinos. Vamos a saber qué ha pasado, ¿no es cierto?, en todo este tiempo. Jorge Canals, abogado, ex subsecretario de Medio Ambiente. Durante su gestión se incentivó la participación de municipios en el sistema de certificación ambiental municipal y también le tocó abordar los desafíos de la ley REP. También le damos la bienvenida a Nicolás Fernández, de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR. Como parte de su labor, anualmente entrega cifras de diversos materiales que son reutilizados y que coincidentemente son prioritarios para la ley REP. El director de Políticas Públicas de SOFOFA, Rodrigo Mujica, también nos acompaña. Es una entidad que ha jugado un rol importante en la implementación de la ley y además ha colaborado en la formación de recicladores de base. Y a propósito de recicladores de base, también nos va a acompañar Nismi Cordero. Ella cumple justamente esta labor, es parte de la cooperativa Responde Verde,
y también forma parte relevante de la cadena de la reutilización. Les pido a los 5 que suban, por favor, y también al subsecretario y Javier, y todos se pongan acá, mirando hacia acá, hacia mí, y acá, desde acá vamos a tomar la fotografía. ¿Les parece, no? Con todo el público, ¿les parece bien? ¿Sí? Entonces póngase ahí, por favor, ahí donde está Nicolás. ¿Dónde está Nicolás? Un poquito más atrás, lo más atrás que puedan. Por favor. Subsecretario, Javier. Después nos los vamos a tener a todos, así que es importante que estén aquí en la fotografía. Pueden soltar las manos también, porque están todos... Excelente. Les pido que vayan sentándose entonces. Ítalo acá, Nismi, Jorge. Sí, uno. Ahí sí. Ah, muy bien. Bueno, para comenzar el diálogo, me gustaría tener la perspectiva acerca de lo que nos presentó tanto el subsecretario como Javier, y comenzamos con el alcalde, alcalde Ítalo Bravo, desde su punto de vista y desde la visión, ¿no es cierto?, que usted tiene en el territorio y el pulso que tienen los alcaldes del día a día que se vive, ¿no es cierto?, que se vive con los vecinos. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan los municipios para cumplir de manera efectiva con las obligaciones de la ley REP? Ya. Muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo, muchas gracias por considerarnos como comuna en esta actividad. El desafío, uno de los desafíos, creemos nosotros, tiene que ver con la educación, cómo se genera, ¿cierto?, la conciencia ambiental y la conciencia de que lo que estamos produciendo en términos de desechos es algo que nos afecta directamente a todos quienes habitamos en este mundo, ¿no? Eso es lo primero, que es muy general, que es muy lejano, que quizá yo creo que afortunadamente o desgraciadamente algunos eventos que tienen que ver más con lo climático, con desastres, ¿no?, han ayudado un poco a entender que si no actuamos todos y todas, pareciera ser que estamos todos expuestos a alguna situación de riesgo o de desastre. ¿Por qué digo eso? Que puede sonar tan catastrófico, es porque efectivamente eso nos da pie para hacer entender que tenemos que actuar todos y actuar en conjunto. Entonces, ¿cómo aterrizamos eso? Que pareciera ser, insisto, tan lejano, que lo veía por televisión, que lo veía en una película, a algo tan cotidiano como separar en origen, ¿cierto?, y no depositar en el mismo tacho. Veíamos, por ejemplo, el tema Tetra Pak. Todos quienes, o casi todos quienes tenemos niños, consumimos muchos esos Tetra Pak en los hogares, ¿no? Otros adultos consumen otros Tetra Pak, pero también se pueden revalorizar, ¿no? También se pueden revalorizar. Pero en el fondo quiero plantear desde la realidad de una casa con 2 niños,
todo lo que se produce respecto a eso. Entonces, esa acción particular, ¿no?, de separar en origen puede contribuir a lo otro, a lo que yo planteaba al principio, que pareciera ser algo que veía como lejano. Entonces, ese creemos nosotros, la educación ambiental, la educación en torno al reciclaje y en lo concreto, ¿cierto? En lo concreto, cómo motivo la acción. Fíjate que a propósito de los niños y las niñas, ellos lo tienen mucho más asumido. Hay una felicidad ver el camión del reciclaje. Yo peleé harto con mi municipalidad porque como vecino no estaba pasando el camión. Entonces mis hijos estaban bien desesperados porque estábamos juntando. Entonces ellos tienen más asumido esto. Ahora hay que socializarlo quizás con el vecino más adulto. Y por otro lado, yo creo que lo importante es cumplir, ¿sí? Tenemos que cumplir. Ahí los municipios estábamos como número uno en los responsables, y por tanto tenemos que asumir que si nosotros convencemos al vecino que se pare, tenemos que también cumplir respecto al retiro. Si no hacemos ese ejercicio, hay un desencanto con eso que tanto lo hizo, le costó, lo está haciendo y después parece que no respondemos ahí. Entonces esos son, creo yo, los dos principales desafíos. Perfecto. En este verdadero engranaje se ha revalorizado mucho el rol que tienen los recicladores de base. Por eso nos acompaña Nismi. Y le quería preguntar, ¿qué ha significado para ustedes, como recicladores de base, el avance de la ley REP en este primer año y algo de su implementación? Bueno, buenos días, ¿se escucha? ¿No? Hola, Se segura. escucha. La segura. Acá, ahí sí se escucha, ¿sí? Ya. Bueno, la ley REP, bueno, aquí está también la persona que ayudó a crearla. Fue como un huracán para nosotros. La ley REP. O sea, no sé si crearla, ¿verdad? Yo la ley que el huracán, no. La ley. Uno de ellos. Sí, sinceramente para los recicladores fue un huracán gigante enfrentarnos con la ley REP, pero era necesario. Era necesaria totalmente, porque no podíamos seguir siendo los cachureros, no podíamos seguir siendo las personas que recogíamos el material sin que nadie pagara ese servicio, solo hacerlo como por amor al arte. El gran desafío para nosotros fue primero asumir que teníamos una ley encima de nosotros y entender que ese proceso, ese salto a ya no ser el cachurero y ser el reciclador de base, era para que pudiéramos crecer. Eso nos pasó. Y estamos a lo mejor, y suena como absurdo, pero nos sentíamos como en nuestra zona de confort. Pasar por las casas, decirle, señor, usted tiene ese cartón, no lo bote, yo se lo recojo. Pasar a un almacén y decirle, no lo deje afuera, yo se lo llevo. Entonces, esa cultura fue también diciéndole a las personas, no, si ellos pasan, no cobran nada, se lo llevan. Entonces la ley llegó a decir, oye, no, el reciclador, tenemos que ordenarnos, ellos necesitan certificarse, necesitan ser alguien dentro de esta cadena. Ese fue el desafío para mí. Y eso implica un cambio, me imagino, también de vida. Un cambio importante. Por Tú supuesto. me contabas algo antes de entrar. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la ley, no quiero decir la palabra obligación, pero nos dijo, para poder entrar con el sistema de gestión acá presente, tienen que cooperativizarse. Nosotros como recicladores siempre trabajamos individuales. O sea, nosotros como que estamos en la selva, así como somos animalitos. Así, este territorio es mío, no saques esa jaula. No. Así es nuestra día a día en el territorio, contándole bajo nuestra experiencia de los que nosotros que recogemos en la calle. Pero la ley nos dijo, no, tienen que trabajar en equipo. En equipo, Dios mío, imagínense que nos estábamos agarrando hace 3 meses atrás combo por una cosa o peleando, no, tú no me quites esto otro. Otro desafío más para nosotros, trabajar en equipo. Difícil trabajar en equipo, porque trabajar en equipo y la cooperativa significa confiar en el otro. Y nosotros siempre hemos desconfiado porque nunca hubo alguien que nos dijera, no, este territorio va a ser seguro, puedes trabajar, vas a tener sueldo, esto. Entonces siempre estábamos como estos gatitos engrifados, así como, no me taques. Entonces esa realidad llegó muy fuerte a nosotros. Eso es lo que nos pasó y esos fueron los desafíos que tuvimos que
que avanzar. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Nismi. Rodrigo, Sofofa reúne alrededor de 4.000 empresas y gremios, todos vinculados al sector industrial. Y a ti, bueno, en tu desarrollo profesional te ha tocado hacer la bajada de posibles escenarios y temas técnicos. Desde la experiencia de Sofofa, ¿qué cambios regulatorios consideran ustedes urgentes para incentivar la inversión privada en infraestructura de valorización de residuos? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer también a Resimple por la invitación. Y como dijo Javier, creo que estos espacios de diálogo son fundamentales para que podamos tener, en fondo, una ley REP que sea justamente o que cumpla los objetivos con los que fue planteada. Y también decir, antes quizás de ir un poco a la pregunta en particular, la importancia en fondo que tiene la economía circular como un motor de crecimiento y desarrollo sostenible para el país. Y en ese sentido, en fondo, hemos trabajado en conjunto con las empresas y con todos los actores que están involucrados en la ley REP, en tener una ley que justamente busque o cumpla lo que se estaba buscando. Nosotros hemos trabajado también en generar espacios de diálogo con empresas y con actores involucrados para adelantar en conjunto justamente cuáles son estos desafíos que hoy día a fondo se enfrentan para la implementación de la ley REP. Y la verdad que vemos una transversalidad bastante importante en cuanto a esos desafíos, en los distintos actores. Y ahí lo mencionó algunos Javier, también en el subsecretario en su intervención. Y tienen que ver justamente con la existencia, en primer lugar, de esta fuga de materiales, de estos ciclos cerrados, los cuales es importante poder identificar, trazar, valorizar de manera correcta para que en fondo estemos todos de la mejor manera posible alineados en cuanto al cumplimiento de esas metas que establece la ley REP. Tiene que ver también con la misma acción municipal, mencionaba en fondo el alcalde y también el subsecretario, la importancia de que haya una alineación entre los incentivos que tenemos las personas, las empresas, los gestores y los municipios, y finalmente también el tema cultural. Son tres desafíos relevantes y cada uno de esos desafíos nos plantea también soluciones posibles para poder avanzar. En el primero de ellos tiene que ver justamente con la identificación de estos ciclos cerrados y cómo los contabilizamos y cómo los valorizamos de manera correcta para que se alineen con el cumplimiento de las metas. El segundo lugar tiene que ver con los incentivos correctos para que los municipios y los gestores, fondo, existan estos espacios y fondo, estos convenios que hoy día no son obligatorios, fondo, se avance en una forma en que sea posible integrarlos de mejor manera. Y obviamente en temas culturales hay toda una cultura y todo fondo, una estrategia fondo de desarrollo de cultura que es muy importante, en la cual han avanzado los países desarrollados que hoy en día tienen sistemas similares y donde se ve obviamente una acción de la ciudadanía más relevante. Y hay un cuarto espacio también que tiene que ver, saliendo un poco de la ley REP y ahí fondo hablando más de manera general de lo que es la economía circular, que tiene que ver también con la valorización de residuos. Y ahí vemos espacios justamente, hoy en día hay muchos residuos de procesos industriales que pueden ser un insumo para otros procesos industriales y fondo ahí falta una regulación que permita justamente generar esos espacios donde hay un avance importante justamente en materia de economía circular, que como inicié fondo en mi intervención, creemos que es un motor de crecimiento muy relevante y de desarrollo productivo. O sea, economía circular no solamente una política ambiental, sino es más que eso, es justamente un motor de crecimiento para el país y si se aprovecha bien y se hace de manera eficiente, puede generarnos ganancias de competitividad muy importantes como país. Hay un dato, muchas gracias Rodrigo, hay un dato que es interesante porque existen más de 14.000 empresas obligadas a adherirse a la ley REP y solo 2.000 están registradas en el sistema de gestión. O sea, el espacio, digamos, para avanzar es mucho. Bueno, Javier nos presentó algunas cifras y le quería preguntar a Nicolás qué beneficios trae para la industria y el sistema que la economía circular preexistente, incluyendo las cifras que hoy se recolectan por fuera, también de eso nos mencionaba algo Javier, se integre formalmente a la ley REP. ¿Qué barreras existen para lograr esa integración efectiva? Sí, se escucha, sí. Hola, buenos días, gracias Polo, buenos días a todos, muchas gracias a Resimple por este espacio, comparto las palabras también, creo que es demasiado importante tener este tipo de conversaciones y que no se queden acá, sino que seguir desarrollándolas en lo que viene después de hoy día. Mira, nosotros estamos frente a una de las políticas públicas, si no la más importante en materia de reciclaje de la historia de nuestro país. Literalmente es el cambio radical que nuestro país tomó la decisión hace años atrás de emprender.
En cuanto a la cifra, es muy importante entender, tal como dices tú, una industria que viene trabajando hace decenas de años, 40, 50, 60 años. Recicladores de base, empresas de gestión, empresas de valorización. Y para que tengan una idea, solamente las empresas que son socias nuestras, que son hoy día alrededor del 65, gestionan más de 5 millones de toneladas de residuos y materiales reciclables y recuperables por año. Eso es una cifra que no se escucha mucho. Nosotros hablamos mucho de las cifras de la basura, hablamos mucho de las cifras de lo que se recolecta en los municipios, pero lo que quiero decir es que nuestra industria, todas nuestras industrias, gestionan hace muchísimo tiempo materiales reciclables que vuelven a la economía circular. Y justamente ahí es donde está el gran, podría decirse, conflicto al día de hoy. Quiero ser bien objetivo en ese sentido. Nosotros partimos con una ley REP que como país, bien dije, tomamos una decisión de avanzar. Sin embargo, tenemos que tener todos los incentivos alineados. Y todos los incentivos alineados significa de todos los actores. Desde el reciclador de base, desde el productor, desde los sistemas de gestión, desde los municipios, porque esa es la única forma en que todo esto resulte. Y hoy día, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Y ahí donde, yendo directamente a tu pregunta, estamos todos luchando por los materiales. Es algo bueno, sí, efectivamente, pero con incentivos desalineados. Nosotros desde la industria vivimos de los materiales reciclables. Un reciclador de base nace familiarmente en un negocio para poder vivir de la recuperación de materiales. Y eso es muy valorable. Y así la industria se va desarrollando. Un reciclador de base, un emprendedor, posteriormente se transforma en una empresa que después tiene un camión, que tiene una industria donde gestiona materiales. Y eso nosotros no podemos dejar de perderlo de vista. Esa industria vive y su incentivo es generar utilidades, crecer, reinvertir y avanzar en material reciclable. Y de esa forma tenemos que conectar con los sistemas de gestión, con esta ley, para que la ley tenga el mismo incentivo de empujar a esta industria a que pueda operar. Yendo un poco hacia los desafíos son muchos desafíos, pero dentro de los cuales el más importante, creo yo, es lograr alinear los incentivos que tiene el país, la industria, con también los incentivos de, digámoslo así, las manos que operan estos residuos y estos materiales reciclables día a día. Y ahí es donde tenemos un desafío muy importante. Y como país también, insisto, hay muchos desafíos, pero también tenemos que pensar en la atracción de demanda. Estamos todos pensando en ir a buscar una tremenda cantidad de materiales, pero que después tenemos que introducirlo a la economía circular. No sacamos nada con tomar materiales que posteriormente, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y ahí el Estado tiene un rol fundamental en traccionar la demanda. El Estado es uno de los consumidores más importantes de productos y de servicios en el país. Por lo tanto, deberíamos de impulsar también a que el Estado traccione la demanda de esos materiales reciclables en los procesos que requiere. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Jorge, en tu trabajo profesional como abogado y también en el Ministerio del Medio Ambiente, te tocó ver los primeros acercamientos, ¿no es cierto?, a esta normativa. ¿Qué críticas surgen en torno al sistema de contratación que regula a los sistemas de gestión colectivos? ¿Y cuáles podrían ser las mejoras para que busquen ajustar, digamos, el sistema en la línea de recolección y valorización? Me tocó una pregunta fácil. No, bueno, muchas gracias a Resimple, a Javier, a su equipo por la invitación y por esta instancia. Bueno, creo que tu pregunta apunta a uno de los nódulos o de las trabas, las brechas más importantes que ha tenido la REP, este huracán que decía Nismi, que me parece que lo describió bastante bien, no solamente para los recicladores de base, sino que para el Estado, para las empresas, tensiona mucho a las organizaciones públicas y privadas porque exige mucho de ellas e impone muchas obligaciones que a veces rigidizan el proceso de contratación. Entonces, la primera cosa que podríamos decir que apareció al tiempo de la constitución de los sistemas de gestión y de su posterior proceso de contratación es que el proceso es muy engorroso. Por las razones que sea, que son razones creo que son valederas, nuestra legislación, a diferencia de otras experiencias comparadas, incorporó toda la institucionalidad de libre competencia en ella. Es decir, los sistemas de gestión no solamente tenían que ser autorizados de alguna manera en términos generales en un tribunal que no está acostumbrado y no es su competencia hacerlo, sino que además tenía que tener sus bases de licitación para contratar, aprobadas también por esta institucionalidad. Eso significó en términos prácticos
mucho tiempo, casi años, digamos, o más de años, para que el primer sistema de gestión estuviese operativo. Una cuestión que es evidentemente no deseable. Luego, estas mismas bases, de alguna forma rigidizadas, implicaron que los procesos de contratación no hayan sido todo lo exitosos que se esperaban que fuesen. Desincentivó la participación de algunos gestores más grandes que estaban esperando precios mejores más adelante o volúmenes mayores. Por otro lado, también significó que se adjudicasen algunas veces a gestores que no estaban debidamente preparados, o bien, lo que decía Javier en su presentación, hubo una contratación con este ecosistema paralelo informal donde muchos gestores no tienen autorizaciones porque son procesos complejos de hacerlo. Entonces, primero, la rigidez. Segundo, yo creo que también eso, de alguna manera, también incentivó a que los sistemas de gestión contratasen con los municipios, tema de este conversatorio. Las asociaciones de municipios, por tanto que está aquí Jaime Cataldo de Mesur, y los municipios individualmente considerados proveyeron servicios que de otra manera hubiera sido muy difícil hacerlo. Entonces los municipios hoy día son base angular para que este sistema funcione. Entonces claramente hay que buscar una forma de flexibilizar los procesos de contratación, porque además las licitaciones muchas veces quedaron desiertas o no bien adjudicadas, y eso significa que los sistemas de gestión concurran al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene la competencia y la potestad de hacerlo, para solicitarles una autorización para contratar en forma directa, de forma urgente, porque esto requiere rapidez, ¿no es cierto? Los ritmos del empresarial que sea Nicolás no se condicen con los ritmos de la potestad reglamentaria que tiene el Estado. Entonces, obviamente el Estado hace todo lo que puede con lo que tiene, que es muy poco, y hace un trabajo increíble, pero tiene muy poco. Entonces los sistemas de gestión van a pedir una autorización para contratar directamente, lo que es urgente, y esa autorización se demora meses. Y no por mala fe, no por mala disposición, sino que porque tiene que pasar por los procesos rígidos internos del Estado. Ahí la Contraloría, que hoy día está bastante en el tapete, me tomo la licencia de decirlo, digamos, pero tiene una parte muy buena que es esa, pero tiene una contrapartida muy negativa, que es que desincentiva a los funcionarios y funcionarias a poder ser más flexibles en su relación con el sector privado. Entonces tenemos flexibilizar la contratación, hacerla más ágil, más rápida, quizás una habilitación general del Tribunal de Defensa y de Competencia, la Fiscalía, no lo sé, y el Ministerio también tener procedimientos mucho más rápidos para aprobar contrataciones directas o excepcionales. Eso es cuanto podría señalar, digamos. Gracias, muchas gracias, Jorge. Alcalde, vamos a su comuna, vamos a Pudahuel, y cuéntenos qué buenas prácticas podrían servir de modelo para otros municipios en la implementación del reciclaje domiciliario. Sí, nosotros hace un tiempo veníamos trabajando con recicladores de base y eso nos permitió que al momento de implementar la ley REP en la comuna pudiéramos incorporar, ¿cierto?, a estos actores que fueron importantes por muchos años respecto a la ampliación de una política de reciclaje que los municipios hacíamos, ¿cierto?, y que según nuestra capacidad era limitada. Bueno, los recicladores de base, con lo que planteaba como esas jaulas, nos ayudaba a ampliar ese ejercicio y teníamos el riesgo de que ellos quedaran fuera de este nuevo proceso. Lo que hicimos fue incorporar a nuestros vecinos que se dedican al reciclaje, ¿cierto? Que eso es la práctica, ¿no? Reciclador de base es un vecino que vive del reciclaje, ¿no? Y que, como se planteaba acá, hace negocio familiar, hace una pequeña empresa, en algunos casos da trabajo. Y con Resimple logramos una... No quiero dar la lata territorialmente con Pudahuel, pero en el mapa que se mostraba, Pudahuel tiene un 70% cobertura, ¿no? Es una comuna, yo diría que es la comuna que tiene más territorio, no sé si está confirmado, pero de acuerdo a lo que vi el mapa, yo creo que es la que tiene más, la que abarca más territorio actualmente en términos de reciclaje domiciliario. Porque las que tienen el 100% me parece que son más pequeñas en extensión. Entonces nosotros el 70% es una cobertura de Pudahuel Sur y Pudahuel Norte. Pudahuel está separado en tres para que hagamos todo lo que está desde Vespucio hacia el poniente, que es lo que se ve por la ruta 68 hacia Valparaíso,
hoy no está contemplado. Pero ahí habitan menos vecinos que en la otra parte, que es más pequeña territorialmente y es más concentrada en términos de densidad de población. En ese ejercicio tenemos un 70% de la comuna cubierto y en ese 70%, casi un 30% está un polígono importante, ¿cierto?, de Pudahuel del Sur, está destinado solo a recicladores de base. Y es lo que estamos hoy comenzando a implementar ya más en la práctica, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va. Nosotros tenemos tenemos altas expectativas respecto a cómo nos va a ir con los recicladores de base. Y ojalá en otro estudio, en otro consolidado de cifras, podamos ver cuánto nuestros vecinos están recolectando respecto a otro operador que está en la comuna. Eso yo creo que es parte de un ejercicio que debiera replicarse y que desafortunadamente está hoy en la voluntad política de cada municipio, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que debe incentivarse es cómo se certifica, se capacita también a los vecinos recicladores y se les incorpora en este sistema. Otra buena práctica es que estamos implementando una red más comunitaria, incentivando a la comunidad a que pueda ser actor dentro de o actriz dentro de este entramado, ¿cierto?, que es el camión que pasa y que es el final, ¿no? Y que ahí es donde a veces no estamos logrando esa... Yo le pregunto a los vecinos, o ellos me reclaman, por ejemplo, con la hora de que pase el camión. Una cuestión que no nos vamos a poner de acuerdo ni en la recolección domiciliaria de desechos o de basura, ni en esta, porque efectivamente es una comuna grande y tiene que pasar por cierta hora. Entonces, ahí es donde estamos incentivando que sea la propia comunidad, la que a partir de los medios de comunicación, básicamente los WhatsApp, que a veces son mucho más efectivos que incluso que los canales oficiales municipales, estos grupos que venden, de compra-venta y todo eso, que ahí se puede decir, oye, el camión va a pasar a tal hora, un vecino se encarga a lo mejor de todo el pasaje, guarda los tarros, en el caso de Pudahuel tenemos tarros, y hoy día los vecinos, una de las cosas que más cuidan son las mascotas y los tarros de basura y el tarro amarillo. En el caso de Pudahuel. Entonces, esa es una buena práctica que yo creo que hay que aceitar, por cierto. Yo creo que toda práctica comunitaria tiene que tener un resorte institucional también, sino como que queda un poco dando vueltas en la buena voluntad. Por último, contarles que el año pasado este año, realizamos 2 festivales medioambientales, donde el tema principal fue la política, ¿cierto?, de recolección domiciliaria, y nos fue bastante bien, fueron masivos, estuvo Michelle Adams, ¿cierto?, haciendo todo una exposición. Es también particular eso, ¿no?, cómo territorializamos algunas acciones en donde, como planteaba hace un rato, vamos uniendo. En este caso, ella habló de cambio climático en una plaza pública con 2.000 vecinos, de todas las edades, que fueron muy interesados a escucharla. Entonces, esa fue una buena práctica. Yo no sé si nos va presupuestariamente a darnos, ¿cierto?, para mantener los festivales medioambientales, pero mientras eso está en incertidumbre, lo que hemos hecho, ¿cierto?, es que vamos a incorporar en todas las acciones masivas del municipio un stand de nuestro equipo de gestión ambiental que permita estar, vinculo con la pregunta anterior, ¿cierto?, educando a la comunidad en torno a esta política de reciclaje. Perfecto, muchas gracias, alcalde. Nismi, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy los recicladores para integrarse, desafíos, dificultades, para integrarse de manera formal al sistema REP? Sistema REP. Bueno, lo principal es que la educación. Nosotros no tenemos educación para poder ingresar a los sistemas.
Como les explicaba, nosotros siempre fuimos los cachureros, entonces la mayoría de nosotros no tenemos cuarto medio, no hemos estado en la universidad, no somos como ustedes inteligentes, o sea, en ese sentido de entrar a la universidad. Entonces la ley no exige, pobrecito, me va a tener mal. Pero la ley exige que... Perdón. Entonces, el desafío es que no tenemos esa educación. Entonces, siempre recuerdo que la primera vez que nos sentamos con el sistema de gestión Resimple, en una mesa de trabajo, en la primera mesa de trabajo que tuvo Responde Verde fue con el sistema de gestión Resimple. Recuerdo muy bien que nos dijeron ¿cuánto vale su día? ¿Cómo lo hacen? Y yo quedé en blanco. Y entonces le fui sincera a la niña que me preguntó y le dije, no sé cuánto vale mi día, solo lo hago. Y la niña creo que me miró y a lo mejor no me creyó, no sé, pero como que miraba a todos lados. Me dijo, ya no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Vamos a capacitarte para que tú sepas cuánto vale tu día, cuánto vale lo que tú haces en la calle. Y lo hicieron. Después de eso empezaron las capacitaciones y después llegué a donde mis compañeros de la cooperativa y dije, oye, nos van a enseñar porque nosotros lo hacíamos así como por amor al arte, yo me llevo eso, ya voy a reciclar, vendo esto. Y esa era nuestra dinámica, pero nunca sabíamos cuánto valía, qué es lo que estábamos haciendo. No teníamos ni idea de cuál era el valor como trabajo pagado. Esa es como la relación que quiero comentarle. Entonces ese fue uno de los que me marcaron a mí, es no saber cuánto valía nuestro día. Y creo que muchos de mis compañeros que están por acá presentes, los saludo, besitos para todos, les debe haber pasado lo mismo. No sabíamos cuánto valía nuestro día. ¿Y ese tema, el tema de la formación, la educación, sigue siendo un obstáculo a tu juicio? Sí, sigue siendo un obstáculo porque, en nuestro caso, con el sistema de gestión, nosotros entramos al sistema de gestión con Resimple en este caso, y tenemos constantemente capacitaciones. Pero lo da el sistema de gestión. Y yo sentiría que también debería ir de parte del Estado esas capacitaciones, porque nos dice, van a certificarse como recicladores de base. Pero si nosotros toda la vida hemos sido recicladores de base, nos vamos a certificar en algo que nosotros ya lo sabemos. Sabemos dónde va el papel, sabemos cuál es la botella, sabemos esto. Eso ya lo sabemos. Claro, nos certificaron, es válido y agradecido porque tuvimos otro nombre. Nos fuimos los cachureros, somos los recicladores de base. Perfecto. Pero después nos dicen, siéntense a una mesa de trabajo, negocien. Si nosotros éramos como, no sé, arcaicos, y como yo te paso eso, tú me pasas esto. Esa era la forma en cómo nosotros lo hacíamos. Entonces, no tenemos las habilidades a lo mejor creadas, la capacitación para poder sentarnos y decir, voy a negociar con ustedes. Y eso va de la mano también mucho con la educación. Perfecto. Muchas gracias, Nismi. Nicolás, en tu experiencia en ANIR, ¿qué evaluación tienes de la ley y qué efecto ha tenido el actual sistema de contratación de los sistemas de gestión sobre la industria del reciclaje? Bueno, estamos prontos a cumplir 2 años, año y medio, 2 años de la implementación en envase y embalaje. Voy a sonar medio pesado, pero no hemos cumplido. No hemos cumplido y Chile no ha avanzado en materia de reciclar más, que eso es lo que nosotros necesitamos como país. Nosotros como país definimos avanzar en materia de reciclaje porque es un país que recicla poco. Es un país que en ciertos productos prácticamente no se reciclan, pero hablemos de un 7, 8, 10%, eso es lo que recicla Chile. Se ha avanzado, sí, pero es más bien en una forma de acomodarse a esta nueva ley. Veíamos las cifras que nos mostraba Javier y efectivamente sí, hay muchas toneladas que están pasando a través de los sistemas de gestión, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo vamos a buscar las toneladas que no están ni en los sistemas de gestión ni en las industrias de reciclaje. Y eso es lo que no ha sucedido. Y quiero ser súper realista en esto. Nosotros seguimos reciclando prácticamente las mismas toneladas que reciclamos hace 1 año y medio, 2 años atrás. Y eso es muy relevante y vuelvo un poco con lo que decía antes. Para nosotros es demasiado importante cómo ocupar, cómo desviar, cómo literalmente ocupar todos los recursos que se están generando hoy día a través de los sistemas de gestión que vienen de parte de los productores
para hacer que la industria crezca. Hoy día no ha sucedido eso. Y eso para mí es muy preocupante y es algo en lo cual nosotros estamos trabajando muy fuerte. Hemos trabajado muy de cerca con Resimple desde ya casi 1 año y medio en justamente hacer propuestas para modificar esto, para lograr que los incentivos hagan que la industria crezca. Los recursos que mueven los sistemas de gestión tienen que destinarse a que un reciclador de base tenga una máquina. Tienen que destinarse a que la industria existente crezca. Tienen que destinarse a que haya emprendedores que quieran emprender en el mundo del reciclaje. Esa es la única forma de que nosotros aumentemos las toneladas. Y si uno hace un pequeño zoom en dónde está el objetivo de la ley, que no lo perdamos, y por ahí lo mencionaba también el subsecretario, el objetivo de esta ley es ir a reciclar lo más difícil. Y eso es lo que nos cuesta. Eso es lo que cuesta. Y finalmente, si todos los recursos de los productores se pueden canalizar en ir a buscar ese tipo de materiales, es lo que nosotros tenemos que desarrollar. La industria funciona, la industria del reciclaje atiende a la industria. Yo creo que son muy pocas las empresas productoras que el patio de atrás lo tienen desatendido, no lo ven, o los residuos que están ahí se los lleve cualquiera. No. Todos esos materiales son efectivamente tratados por la industria. ¿Y dónde están los materiales difíciles? Probablemente incluso fuera de Santiago, en los pueblos más lejanos donde un envase, literalmente traerlo hacia una planta de reciclaje es muy caro. Bueno, esos recursos son los que nosotros tenemos que desviar para que esas toneladas aumenten. Entonces, en resumen, yo diría, al cabo de 1 año y medio, esas toneladas no son las que nosotros estamos viendo y son las que nosotros tenemos que ir a buscar. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Jorge Canals, que ha sido muy mencionado ya varias veces, no usted, sino que la ley. Sí, no, yo. Bueno, la conoces muy bien, la ley. Trátame de huracán. O sea, ahora. Y tal vez es momento también de perfeccionarla, ¿no es cierto? Y específicamente en un tema, lo que tiene que ver con los mecanismos de control, pensados inicialmente para ser lo más rigurosos posible, pero la pregunta es, ¿se han convertido tal vez en un obstáculo para la eficiencia? Sí, es una buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, uno considera la responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad de ampliar el productor es un instrumento económico de gestión ambiental. Entonces, en consecuencia, no debiese mirarse desde el punto de vista regulatorio o no debiese gestionarse a través de mecanismos de comando y control. En términos regulatorios, que son las típicas prohibiciones, como se regulaba antiguamente, sino que más bien debiese mirarse cómo se regula muchas veces el ámbito ambiental, donde, por ejemplo, existen instrumentos que no existen en otras normativas, que son los instrumentos de incentivo al cumplimiento. En términos ambientales, uno no quiere, desde mi punto de vista, sancionar al incumplidor, salvo cuando ya no haya otra cosa que reparar, por ejemplo, un daño ambiental grave. Lo que uno quiere es que el actor cumpla la normativa. Entonces, los mecanismos de control muchas veces no apuntan a incentivar ese cumplimiento. Punto 1. Creo que desde ese punto de vista tenemos que ir migrando hacia instrumentos de incentivo al cumplimiento y salir de los espacios de comando y control. En ese sentido, creo que los organismos públicos que tienen competencia en esto, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, pero hay un actor que a veces no se considera, que es el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Medio Ambiente no se lleve todos los palos a veces, porque en términos de gestión de residuos hay una competencia superpuesta en tema de control entre Medio Ambiente, que tiene en sus manos, por así decirlo, la normativa más de vanguardia, la REP, y Salud, que tiene el control de aquellas actividades más tradicionales. Entonces, claramente, esos organismos tienen que coordinarse para que estos espacios de control y autorización no desincentiven. El típico caso de las autorizaciones, lo que hoy día está de moda, digamos, la permisología, le gusta o no a uno el concepto, pero autorizar infraestructura de residuos, cualquiera sea, cuesta muchísimo, no solamente en términos económicos, sino que en cuestiones de transacción y tiempo. ¿Qué decir sacar una resolución de calificación ambiental? Entonces, aquí hay un punto clave, un nudo que hay que desatar para que esta cuestión funcione y ande más rápido. Y hoy día, ahora estamos a puertas de la primera final del proceso de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y ahí, por ejemplo, a mí personalmente me gustaría ver que el foco de la fiscalización y sanción no estuviese tanto
en los sistemas de gestión que hoy día funcionan y que muchas veces no van a cumplir sus metas porque partieron tarde por lo que dijimos anteriormente, sino que el foco debiese estar en aquellos productores, los que tú dijiste, los 12.000 o los 10.000 que no están en sistemas de gestión. Ellos son los típicos freeriders, ¿no es cierto? Viajan gratis arriba de aquellos productores que están cumpliendo la ley, que están metiéndose la mano al bolsillo para hacerlo, o los municipios que cumplen también con ello. Entonces, claramente los mecanismos de control y su aplicación, si se hacen rígidamente, sin flexibilidad y sin incentivar el cumplimiento, va a significar una brecha, un lometoro para que la red ande lo mejor posible. Muchas gracias, Jorge. Rodrigo, ¿cómo puede el sector privado colaborar mejor con los municipios y también con los recicladores de base para fortalecer el ecosistema de reciclaje formal? Sofofa cumple un rol muy importante en la articulación de distintos actores. Como tú dijiste inicialmente, representamos a 160 empresas directas, más de 4.000 indirectas, y tenemos relación con municipios, con territorios, y justamente ahí fondo cumplimos un rol de articular estos distintos actores para en fondo cumplir ciertos objetivos. En el caso justamente de la acción municipal y de la incorporación, por ejemplo, de los recicladores base, creemos que hay 3 elementos que son bien fundamentales. En primer lugar, es obviamente dotar a los municipios de capacidades técnicas. Hay muchos municipios que hoy en día tienen la capacidad de fondo técnicas de poder gestionar de manera correcta el cumplimiento, pero la gestión de residuos y los convenios con sistemas de gestión, pero hay un número importante de municipios que hoy día quizás no tienen esas capacidades. Y ahí obviamente hay un primer trabajo, una primera línea, que es justamente dotar de esas capacidades técnicas, y ahí fondo uno puede articular con los municipios, con los actores que hoy día fondo pueden generar esos conocimientos y transmitirlos fondo a los municipios. En segundo lugar, fondo una integración efectiva de los recicladores base. Como dijo Mirni, fondo hay un espacio importante de trabajo fondo que hacer en materia de capacitación, de generar contenido, aprendizaje y de una integración concreta y real al trabajo que hacen los municipios. Ahí fondo Sofofa, junto a otros actores, ha trabajado en Reposicionando, que es un programa que justamente busca capacitar a recicladores base con un código Sense y que fundamentalmente hoy día está a disposición justamente para avanzar en esa línea. Y lo tercero también es una gobernanza efectiva, una gobernanza compartida entre los distintos actores, donde haya involucramiento territorial de los actores que forman parte de ese territorio, las empresas, los productores, los recicladores base, los municipios. Y donde de alguna forma se alineen esos incentivos, como mencionaba Nicolás. Creemos que en fondo son elementos muy importantes y donde Sofofa nuevamente, en su capacidad fondo de gremio sectoral, puede articular a los distintos actores, partiendo obviamente por las empresas socias o a quienes representamos, pero también en fondo integrando a los otros actores del ecosistema. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Nos quedan algunos minutitos. Vamos a darle a todos ustedes la oportunidad también de hacer comentarios y de hacer preguntas a nuestros panelistas. Les pido que tanto los comentarios como las preguntas sean lo más breves posible para que alcancemos varios de nosotros a hacer justamente estas intervenciones. Así que ofrecemos el micrófono, vayan levantando la mano que quieran hacer o algún comentario o alguna pregunta. ¿No todavía? ¿Están entusiasmados todavía? Yo me voy a salir un segundito antes de eso del libreto porque quería, si le podemos poner una nota, para hacerlo bien simple, si podemos poner una nota a la ley. a la implementación, no a la ley, sino que a la implementación de la ley. Este año y medio, ¿qué nota le pondría a cada uno? De 1 a 7. ¿No? Arriba 4, ¿no? Sí. Yo creo que es Sí, difícil 4, ponerle ya. la nota a la implementación. Sí. Quizá habría que ponerle nota a los actores. A la implementación. Pero es que la implementación es muy general. Yo creo que si uno le pone la nota a los distintos actores es distinto, es más objetivo. ¿Hay algunos que aprueban y otros que no? ¿O a todos aprueban? Mira, yo creo que, por ejemplo, los sistemas de gestión, va a ver que la nota le ponemos re simple. Mira, en esfuerzo nadie se ha quedado, Polo. Yo creo que en esfuerzo, de verdad nadie se ha quedado, y en eso yo creo que somos todos chilenos y tenemos un 7 en ese sentido. Y una cosa es tener la voluntad y otra cosa también es tener la estructura, el equipamiento humano y también el marco legal, como hablaba Jorge, que te permita sacarte ese 7. Y en ese sentido, todo lo demás y ese marco legal, digamos, que se creó, ha hecho que nos impulse a sacarnos una nota un poco más baja.
en general. Y ahí yo le pondría quizá un 4, porque estoy siendo súper realista en el sentido de que no hemos avanzado en toneladas. Y si bien tenemos que conectarnos, ahí estamos lentos. Perfecto. ¿Comparten la visión de Nicolás? Sí. ¿Te pueden agregar algunas cosas o no? Sí. No sé si- Por favor, no sé si tenemos todavía. ¿Tenemos una pregunta? Sí, después puede, por supuesto, intervenir de nuevo. Adelante. Hola, soy Pablo Salí de Recicla Hogar. Llevo trabajando con Resimple más o menos 1 año y medio, casi desde los comienzos. Y se habla mucho hoy día de cómo estamos comenzando todo, de cómo parten nuevas municipalidades, cómo salimos a buscar los residuos de la empresa domiciliario, que no se está haciendo. Pero cómo vamos mejorando lo que hoy día se está haciendo. Nosotros como gestores, cuando vemos algo en la comuna, algún problema de acopio, de contaminación o algo, lo informamos. Me imagino que ahí viene como el rol educativo de la municipalidad. Hoy día por fondos, los fondos pasan a través de la municipalidad. De hecho, el fondo tiene el nombre de un reciclador, pero llegan los fondos de reciclaje a las municipalidades. Entonces, ¿cómo hoy día efectivamente la municipalidad está cumpliendo ese rol de educar, más allá de estos festivales que se pueden hacer medioambientales? ¿Cómo llego a ese reciclador? Por ejemplo, una campana que no funciona bien porque tiene mucho plástico. ¿Cómo llego a esa comunidad como municipio? Para el alcalde le pregunto, ¿no? ¿Sí? ¿Para el alcalde o hoy día no sé si hay un representante del Estado que nos pueda decir cómo esa ley se hace como corresponde? El más cercano. Mira, el Estado de Chile, no, yo sí. Partamos por el alcalde. El Pablo se fue. Yo puntualicé la situación de los festivales medioambientales nada más como un elemento que quebró, digamos, la lógica de pensar en pequeñita esta educación ambiental y la centralizó en grandes actividades. Pero yo creo que la pequeñita es la de vecino a vecino, la de gestor territorial. Entonces tenemos un montón de gente que trabaja en el territorio en distintos programas. Ese gestor territorial municipal, cómo golpea la puerta y le explica al vecino, ese es mejor que cualquier QR, que cualquier festival, que cualquier incluso el mismo volante, el mismo flyer que se entregue. O sea, el boca a boca, en términos de explicar, es el que mejor nos rinde en términos del resultado. Ahora, efectivamente nosotros como municipio nos hemos propuesto llegar a cada hogar no solo con el tarro amarillo, sino con esta conversación. Y luego de eso, bueno, hay otras acciones que tienen que ver más con no solo, y lo planteé, no solo con lo institucional, sino también con lo comunitario. Una comunidad que no se involucra en términos orgánicos como comunidad con la organización social, con la junta de vecinos, es una comunidad donde no va a resultar ninguna política pública, ni esta ni cualquier otra. Y por último, respecto a cómo jugamos con el reciclador de base en esta tarea, mira, acá se planteaba el tema de la formación. Nosotros hicimos el trabajo de acompañar. Yo creo que el concepto que se ha manifestado acá, nosotros no vamos a enseñarle a los recicladores de base cómo hacer la pega, la hacen mejor que las instituciones, ¿no? Pero claro, habían un montón de falencias. Nosotros acompañamos todo el proceso hasta la certificación. Ahora, creo yo, viene la otra parte, que es la implementación de este polígono de casi un 30% de la comuna. Yo tengo, y lo dije en la otra intervención, tengo fe que nos va a ir mejor que en muchos otros lugares porque ahí se va a hacer este contacto con el vecino. Pero además, porque está el operador detrás de un incentivo también. Entonces, eso va a conjugarse en términos de acomodar los horarios, por ejemplo. Yo estoy seguro que si el reciclador de base tiene que pasar a las 10 de la noche, porque a esa hora la comunidad le planteó que es donde más va a sacar el tarro, lo va a hacer. Y eso es una cuestión que vamos a medir en un par de meses, que ya estas semanas, entiendo, estábamos entrando en esos polígonos. Entonces,
siento que nos va a ir bien. Educar siempre, en todo momento, en todo lugar, lo decía Gabriela Mistral, esto es un año importante para Gabriela Mistral, lo venimos diciendo hace tiempo, educar en todos lados y ya sea en la acción más mínima o en la cuestión más grande. Luego de eso, una vinculación hacia los organismos vivos de la comunidad, que son las organizaciones sociales, y luego cómo el incentivo a los recicladores de base en haberse certificado, en haber formado la cooperativa y en haber logrado, junto a la voluntad política nuestra y de Resimple, un 30% en el polígono, nos va a dar resultados, creo, sin duda, en estos próximos meses. Gracias, alcalde. ¿Hay otra pregunta? Sí. Adelante, por favor. Hola, soy Tami Díaz de la Municipalidad de La Florida. Bueno, mi consulta es más bien a nivel general. Desde el año 2016 que entramos, bueno, se promulgó la ley REP y hemos tenido distintas normativas en cuanto a temas de plástico. En este caso, los plásticos de un solo uso, el tema de las colillas de cigarro. Hemos tenido diferentes metas que está trabajando el Pacto Chileno de los Plásticos, la hoja de ruta en este caso, y se establecen metas que son de aquí al 2030 y que ya se nos viene encima, de aquí al 2040. Y dentro de esas metas no están considerados todos los plásticos. Y una de las realidades que enfrentamos como comuna son los envases de yogur, que es el plástico, en este caso, de poliestireno de alta densidad, que sabemos que es un plástico que en ninguna de las normativas está incluido. Entonces, entiendo que no exista industria o que no exista innovación o tecnología o quizás recursos en este caso para implementar quizás una planta que se haga cargo de esto, pero es súper importante para la comunidad porque hoy en día se consume mucho plástico, se consumen alrededor de 32 toneladas de plástico en cuanto a lo que es envase PS. Entonces, tener una normativa o una regulación que aplique para esto es fundamental. Entonces, quiero saber si esto se está abarcando, si existe alguna estrategia para implementar algún gestor que se haga cargo de este tipo de residuos, más allá de lo que es la reutilización, porque sabemos que hay algunas empresas que lo reutilizan y lo transforman en otro material. Pero queremos saber si este material se puede reciclar en sí o se puede usar como materia prima para otro insumo o otro producto que sea de la misma categoría. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién quisiera responder? Nicolás, ¿sí? Sí, debo que están los recicladores. Sí. Mira, Tami creo, ¿cierto? Sí. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo te diría que al contrario sí existen empresas. Y de hecho nosotros tenemos que hacer más fuerte la labor de anunciar que existen empresas que se dedican al reciclaje de la mayor cantidad de plásticos que hay en el mercado. Si queréis después podemos conversar para ahondar en eso, pero efectivamente es un tema relevante y tiene que ver también con políticas tocadas en SOFOFA hace muchos años atrás, cuando partimos con el sello Elijo Reciclar, donde también el ecodiseño hace demasiado sentido. De ahí me recuerdo del pote de yogur porque yo hacía un ejemplo, oye, si nosotros el pote de yogur, es un ejemplo algo utópico, pero si nosotros el pote de yogur lo hiciéramos, por ejemplo, de un soplado de PET, igual que una botella, podría entrar en el streaming de reciclaje del PET, por lo tanto se facilitaría todo. Acciones como esas son demasiado importantes y tienen que estar en conjunto, en conversación con los productores. Pero sí, existe. Y no sé si alguien quiere agregar algo, pero... Sí, solo muy breve. Lo que pasa es que no solamente ese tipo de plástico no está regulado, yo creo que hay que también poner una mirada sistémica. Tenemos una crisis potencial en la gestión de residuos, que muchas veces no se ven y aparece en primer plano, y hay muchos residuos que hoy día no están regulados. Por ejemplo, los orgánicos, que es la fracción mayoritaria de los residuos domiciliarios, está en proceso de regulación a través de una normativa que está en el Congreso. Los residuos de construcción y demolición, que también son importantes, recién están siendo regulados a través de una norma técnica y hay un reglamento sanitario en proceso. Entonces, creo que también hay que expandir la mirada para ver el conjunto de aquellos residuos que aún no tienen regulación y tratar de que esa regulación sea armónica, porque si vamos regulando producto por producto, pasa que después tenemos un enjambre normativo que es muy bueno para los abogados, pero es pésimo para la ciudadanía, porque cuesta muchísimo conducirse en ese laberinto de normas y reglamentos. Entonces,
hay que mirar también eso desde el punto de vista de cómo ir regulando aquello. Perfecto. Bueno, démosle un gran aplauso a nuestros invitados, a Jorge, Rodrigo, Nicolás, Mismi, alcalde. Sí, tiene que ser muy corta porque sí. Es que estamos, sí. Un comentario. Sebastián García de Carosi. Como la Tami dijo, tiene su problema con el pote, muchas otras industrias tenemos problema con el PP. Que tenemos iniciativas para hacer piloto, pero, con mucho respeto, no nos han pescado mucho. Segundo, el sello Elijo Reciclar. Un tema que se definió en algún minuto, muchas empresas lo implementamos y ahora hay una duda cuando hay más de, no sé, 4.000 ítems, no estoy exagerando, pero que ya tienen el sello Elige Reciclar. Si quieren no me lo respondan ahora porque no son fáciles, pero por favor que alguien en algún minuto lo responda. ¿Quién se puede hacer cargo de esa inquietud? Sí. O sea, bueno, que yo creo que eso más bien del sistema de gestión desde el punto de vista del sello. Ahora es lo que decía Nicolás. La ley REP no solamente tiene la REP, sino que tiene otros instrumentos asociados a facilitar la gestión, como el ecodiseño y el ecoetiquetado. Y de ese punto de vista también se está avanzando gradualmente desde el Ministerio. Creo que aquello también va en la línea que dices tú. Y respecto al tema del pilotaje, Resimple también hizo varios pilotajes. Yo creo que los sistemas de gestión tienen un rol importante hiperpiloteando soluciones nuevas y también otro tipo de mecanismos para el cumplimiento de esas metas. Es importante también entender, el sello Elijo Reciclar efectivamente tuvo sus tropiezos. En algún principio se dijo que, por ejemplo, PP no era reciclable, por lo tanto los sistemas de gestión también fueron por ahí. Nosotros saltamos y dijimos, hey, momento, hay empresas de reciclaje de PP y las empresas como Carosi y muchas otras han invertido en sus sistemas de producción, en envases que son reciclables, en poner el sello, en educar a la gente, y eso no lo podemos perder. Eso tenemos que cuidarlo, tenemos que cultivarlo y tenemos que mejorarlo. Y eso es algo que Sofofa también un poco entregó la posta y ojalá que esto efectivamente se convierta en ley y así como en otros países nosotros podamos tener envases que eduquen literalmente a la gente con sellos como este. Perfecto. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a nuestros invitados. Les pido por favor que vayan a sentarse nuevamente porque vamos a tener a continuación y para ir cerrando ya. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Ah, ya. ¿Una foto dónde? ¿O después? Viene Natalia. Es que viene, sí, todavía no hemos terminado. Cuando terminemos, tomamos la foto. ¿Les parece? Asiento, gracias. Gracias. Natalia Yankovic, vicepresidenta de Resimple, va a dar las palabras para concluir este encuentro de esta mañana. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Polo. Agradecer profundamente a cada uno su participación en esta instancia. Tenemos primero los panelistas, las autoridades, los miembros de municipios, de la industria, de asociaciones gremiales, de recicladores de base. O sea, la convocatoria es nuestro objetivo que sea lo más amplia posible y creo que este tipo de instancias nos abren a estas conversaciones que son propositivas, que son necesarias. Este tipo de encuentro a nosotros nos parece que permite fortalecer como una idea clave, que es que el éxito va a ser trabajo compartido. O sea, necesitamos que todos los eslabones de la cadena del reciclaje se articulen de una manera coordinada. Y eso se hace patente cuando escuchamos los desafíos de implementación que vemos desde los territorios. Vemos estas dificultades que tenemos en la adhesión municipal, que no solo sigue siendo voluntaria, sino que muchas veces no tenemos las competencias técnicas para diseñar un servicio municipal que de verdad satisfaga las necesidades de los consumidores y que permitan ir por esos kilos adicionales de los que nos hablaba el Nicolás. Necesitamos que las políticas públicas, las inversiones municipales y los programas conversen con las necesidades operacionales de los sistemas de gestión y que todo esto se conecte también con las necesidades de los recicladores de base para que ellos puedan integrarse y formalizarse, pero profundamente en esta articulación y que nos permita contar con todo su conocimiento y aporten todo el valor que los recicladores de base pueden entregar en este ecosistema y en el cumplimiento de la ley REP.
También escuchamos que la industria instalada quiere ser parte de la REP. Nosotros reconocemos la importancia de la industria que ya existía antes de que nosotros llegáramos, de todo su conocimiento, de sus buenas maneras, de sus buenas prácticas, y tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan incorporar y complementar lo que en Chile en materia de economía circular ya se hacía. O sea, yo creo que aquí es fundamental que consigamos alinear los incentivos para que los sistemas de gestión complementen y no compitamos con lo que ya existía en nuestro país. Y de esa manera vamos a conseguir impulsar estas nuevas inversiones y el desarrollo de infraestructura que son más que necesarios también para romper con la centralidad de donde existen las infraestructuras hoy. Necesitamos avanzar. Y para eso la confianza, que es algo que se repitió en muchas de las exposiciones, es algo que nosotros queremos impulsar y construir. Nos queremos escuchar, queremos transparencia, queremos avanzar en la trazabilidad y conseguir que estos incentivos se alineen en un modelo operacional donde, repito, los Grand SIC complementen y no compitan con lo que ya existe. Alcanzar los objetivos de la REP va a ser responsabilidad compartida, eso sin duda ninguna, y nosotros desde Resimple estamos convencidos que nuestro rol no solo es conseguir que la operación sea efectiva y eficiente, eso ya en sí mismo es un desafío gigantesco, pero nosotros queremos ir por más. Entendemos que parte de nuestro mandato es conseguir articular a todos los actores que participan de la cadena del reciclaje, y por eso estamos tomando este rol activo de articulador, incentivando, intencionando la conversación con las autoridades, intentando que la política pública sea coherente y que la inversión pública esté bien orientada con un marco normativo que dialogue con la lógica operacional de los Grand SIC, también en los temas de las licitaciones, como nos decía Jorge, facilitando la colaboración en vez de fragmentando al sistema. De esa manera, nuestro trabajo diario no solo busca cumplir con las metas y las obligaciones, sino también construir un sistema que funcione para todos los territorios, que cumplamos con nuestras obligaciones operacionales, que reconozcamos a todos los actores que permiten la valorización de los residuos y que se interiorice el impacto de las pequeñas acciones de cada uno de nosotros en nuestra casa, en el alcance y el cumplimiento de esta regulación que busca un Chile más limpio, un Chile más sostenible y una economía circular que fomente el desarrollo económico en otras dimensiones de las que conocemos. De esa manera queremos que el Resimple sea conocido como este actor dispuesto a colaborar, a proponer, a tender puentes entre el mundo público, privado y comunitario, y por eso vamos a continuar con este tipo de iniciativas, confiados en el que el trabajo colaborativo es la clave para un cumplimiento efectivo de la REP. No me queda más que agradecerles y espero encontrarlos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia. Natalia Jankovic, vicepresidenta de Resimple. Vamos a entregar ahora los regalitos, ¿sí? A nuestros panelistas, por favor, a ver si pueden pasar. Vamos a tomar una última fotografía y mientras tanto agradecerle a Resimple por el trabajo que están haciendo, por haber organizado también este encuentro. Gracias, Javier, muchas gracias, alcalde.